Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último programa de la semana, hoy viernes 12 de junio, aquí en Política con Carreño. Y en un día bastante frío tenemos noticias y comentarios vinculados con el AMPA, con la sinvergüenzura, con la delincuencia, con la corrupción. Y vamos a comenzar el programa porque está un poco largo, así que a ver si lo acortamos un poquitín. Y vamos a comenzar con la información que yo les anuncié ayer. ¿De qué manera, de qué manera el tren de Aragua, la banda, se distribuye Santiago? He hecho una síntesis de la información que está en BioBio, ¿no? biobio.cl, y yo les informé. Para que ustedes lean in extenso cómo, cómo el crimen organizado, estas organizaciones criminales, se han apoderado del país. Yo recuerdo, no hace mucho, ¿no? Todavía estaba la peste en la moneda. Me refiero al gobierno del expresidente Gabriel Boric, ¿no? Por si no me habían entendido la metáfora. Eh, y había gente que declaraba la inexistencia del tren de Aragua aquí en Chile. No, no, aquí no hay crimen organizado. Ustedes recuerdan muy bien. Pues el asunto es que sí había y está enraizado ya, lamentablemente, en nuestro territorio. Hace poco, ¿verdad? Se le dio un golpe, un mazazo al tren de Aragua y luego de la Operación Tokio. Así se llamó a aquella operación donde, bueno, simplemente se desestructuró la parte financiera de la banda, ¿verdad? De esta organización en realidad criminal que es el Tren de Aragua, y bueno, que consiguió lavar 75.000 millones de pesos. Pero bueno, eso se les terminó, ¿no? Recuerdan, hay dos ejecutivos hasta ahora venezolanos, uno del Banco Santander y la otra de Banco Estado, lo que confirma lo que hemos venido anunciando hace muchísimo tiempo, de que esta gente está incrustada en distintos organismos públicos, privados, en las policías, en el Poder Judicial, mucho. Todavía no sé si en los políticos, ¿no? Pero tampoco nada me sorprendería. En fin, y queda en evidencia el, el imperio del Tren de Aragua aquí en Chile. Bueno, después de que se desbarata esta parte financiera y hay un montón de presos, muchos, uno de ellos declaró una declaración reservada, evidentemente, de cómo el Tren de Aragua se reparte Santiago. ¿Sí? Están los nombres, están los apodos. Y yo he hecho una síntesis de nombres y apodos porque es una lista interminable, ¿no? Entonces, bueno, resulta que el capo, el que manda, el que está allá arriba, la cabeza, es el niño guerrero, el niño guerrero.
Ese está en la cúpula, ese dirige todo, ¿no? Y la mano derecha del niño guerrero es un delincuente llamado Joan Petrica. Yo tengo que tener los nombres acá, amigo, porque son muchos. Esa es la mano derecha. Eh, y debajo o bajo este Joan Petrica, vean la estructura, la organización, ¿no? Se encuentran Larry Changa, ¿verdad? Y Larry Changa es el que manda a Carlos Bobby. Vean, toda una estructura, ¿no? Está como el presidente del directorio, que es el niño guerrero, ¿no? Y ahí vienen los secuaces para abajo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno cumple y tiene su función dentro de la organización. Ahora, Jeffrey y ñoño Party, por ejemplo, Jeffrey y ñoño Party son dos. Ellos son los encargados de las fiestas, claro. Manejan los puestos clandestinos, ¿no? Estas fiestas que se realizan. Y algunas de estas fiestas terminan en crímenes múltiples, como recuerdan el año pasado, me parece que fue, sí, en los crímenes allá en Paine, ¿no? En aquella parcela, 5 asesinatos, ni más ni menos, ¿no? Entonces estos dos son los encargados de estas fiestas clandestinas. Entonces, vean cómo va funcionando, ¿no? Toda esta estructura. Aparece luego el que comanda Santiago, ¿verdad? Ese es Kevin la Muerte. Ese es el apodo. Kevin la Muerte. Ese manda en Santiago, ¿no? En sociedad con Carlitos Persa y Catire Santa Rita. Esos son los tres, ¿no? Tienen una sociedad. Este, este Carlitos Persa, socio de Kevin la Muerte, junto con Catire Santa Rita. Bueno, estos son los encargados de cobrar lo que en el AMPA se llama la vacuna, es decir, el impuesto, el impuesto que deben pagar para que comerciantes y otros delincuentes, para que puedan funcionar bajo la protección de ellos. Entonces, ellos cobran la vacuna, ¿verdad? A estos comerciantes establecidos y a los delincuentes del Persa Estación Central. Vean ustedes, todo ordenadito, ¿no? Esto es como una gran empresa y están las sucursales. Claro, estos de acá manejan Estación Central, toda esa parte de ahí, ¿no? El Persa. Kevin la Muerte y Cachete controlan, este es otro, ¿no? Cachete, ¿sí? Con Kevin la Muerte controlan todo lo relativo con la prostitución, con el narcotráfico y con los motochorros, ¿no? Yo creo que les dije ayer, los motochorros, cuando hay un motochorro y ellos no lo identifican, preguntan, oye, ¿quién es ese? Entonces se acercan y bueno, lo toman. Y si no lo toman, le pegarán un balazo, ¿no? Así que el motochorro pasa a ser un soldado en moto de ellos. Entonces, estos dos, Kevin la Muerte y Cachete, controlan todo este negocio, que no es poco. El negocio de la prostitución, el negocio del narcotráfico, que es mucho, y los motochorros, que también son muchos. Entonces, vean cómo vamos estructurando eh, el trabajo de estos ejecutivos del AMPA aquí en Estación Central, en todo este barrio, ¿no? Luego tenemos a Fran Mapache,
y Negro Miranda, Fran Mapache y Negro Miranda, controlan comunas como Quinta Normal, como Renca y la calle Thompson de Estación Central. Yo me he saltado otros nombres, ¿no? 5 de abril en Maipú, algunos de ellos vinculados con el secuestro del teniente Ojeda. Sí, el secuestro y el asesinato del teniente Ojeda. Algunos de estos nombres que aparecen acá, en el informe, y que yo me he saltado porque son muchísimos. Pero ahí está la información. Entonces, estos dos, Fran Mapache y Negro, el Negro Miranda, controlan las comunas de Quinta Normal, Renca y la calle Thompson, de Estación Central. En la calle Thompson, el delincuente Catire, que es socio de Kevin La Muerte, ¿recuerdan? Lo mencionamos antes, Catire es socio de Kevin La Muerte, ¿verdad? Y son los encargados de pedir esta vacuna, ¿no? Esta plata a los delincuentes y a los comerciantes de ahí del Persa Estación Central. Imagínense ustedes. Bueno, en la calle Thompson, Catire se apoderó de un inmueble, ¿no? Claro, un inmueble donde ocurre de todo, ¿no? Asesinato, tortura. De hecho, el inmueble tiene el nombre de la Casa del Terror. La Casa del Terror, ahí en la calle Thompson, de Estación Central, donde, bueno, se practica todo tipo de crimen, ¿no? Para que ustedes vean. Ahora, eh, tenemos de qué modo la gente esta se ha organizado de tal manera que es una verdadera empresa, con sucursales, con nombres, con caudillos que responden a otros caudillos, hasta llegar al último pelado, ¿no? El soldado, el que ejecuta. Como ellos se reparten también las platas, ¿no? Claro, porque de hecho, esta acción de la policía que desbarata la parte comercial, desestructura completamente al Tren de Aragua, ¿no? En lo que respecta a la función económica. A partir de ahí es que nosotros sabemos esto otro. ¿Cómo se han organizado de tal manera que tienen, y esto solamente en Santiago, pero nosotros sabemos cómo funciona en otros lugares y cómo muchos jueces y fiscales están coludidos con ellos, de algunos presos. Así que amigos, la policía no la tiene fácil con esta gente. Por eso es necesario un sistema de inteligencia que fue gracias a la inteligencia que se pudo entrar y agarrar a todos estos delincuentes y desestructurar la parte comercial, todo el sistema financiero del Tren de Aragua, que consiguió lavar 75.000 millones de pesos. Así de simple. Bueno, esperemos que eso termine de una vez por todas, ¿no? Y ahora dejemos esto del Tren de Aragua ahí y vayamos a algo una noticia breve para un poco colocarle el fin a esto del CAE,
y luego pasar al nuevo escándalo de Boric. Sí, 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 todos los días. Un escándalo que como que ha sido, no sé, como que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Pero ahí está, este nuevo escándalo. Pero veamos, hacemos un intervalo entre delincuente y vamos después a la corrupción. Ley 21.713. Ustedes se preguntarán a lo mejor qué ley es esa. Bueno, la ley 21.713 dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Voy a leer de nuevo porque es importante. Ley 21.713 dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento económico, claro, el progreso social y la responsabilidad fiscal. ¿Dónde está esto? Biblioteca del Congreso Nacional. Ustedes colocan Ley 21.713 y aparece, ¿no? La ley toda, enterita. Artículo por artículo, las reformas, los cambios en cada artículo, en fin. Pero el encabezado es este que yo les leí. Ahora, eso está en la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Cuándo se promulgó, no, la ley? El 21 de octubre de 2024. ¿Cuándo se publica la ley? El 24 de octubre de 2024. La última revisión, la última versión, por lo tanto, de la ley, 5 de febrero de 2026. Última modificación de la ley, 5 de febrero de 2026, a través de la ley 21.806. ¿Quién gobernaba? Gabriel Boric. Entonces, atención, frente amplistas, comunistas, socialistas y todo lo demás. Lo que el gobierno de José Antonio Cast está haciendo es aplicar la ley 21.713, firmada, promulgada por el expresidente Gabriel Boric. ¿A quién le van a reclamar ustedes? Deudores del CAE, desfachatados defensores de los deudores del CAE, de los pillos del CAE, como yo dije en mi programa de ayer. Bueno, vayan a reclamarle al responsable número uno por mentir, por ser un mentiroso, por engañar a toda esta gente. ¿Me entienden, amigos? Eso es. Eso es. Lo que pasa es que la prensa oficial no divulga esto, que la prensa oficial se colude con la izquierda. Entonces no dicen la verdad, no cuentan la verdad. La verdad es esta. Por eso Alvarado le respondió muy duro a Boric. Lo vimos ayer. En fin, vayamos entonces, después de este paréntesis, de esta pausa que yo he hecho para explicar grosso modo la ley esta 21.713, vayamos al nuevo escándalo de la era Boric, ¿no?
Bueno, este nuevo escándalo involucra a otro organismo público, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Y qué pasó en el Instituto Nacional de Estadísticas? ¿Qué pasó con él? ¿Cuál es el escándalo? Bueno, el escándalo tiene que ver con el censo 2024, con lo ocurrido ahí. No solamente la parte humana, sino también la parte logística, que involucra miles de aparatos tecnológicos, como computadores, celulares de alta generación, qué sé yo, arriendo de inmuebles. O sea, no solamente la parte humana, también la parte tecnológica, ¿no? Todo esto que constituye el, el entorno del censo. Censo 2024. Veamos. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en una auditoría, un informe, ¿no? El INE debe restituir 315.645.819 pesos. Ahora, estos antecedentes de la Contraloría ya fueron enviados al Ministerio Público, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué detectó la Contraloría en el INE? Bueno, por ejemplo, 16 personas, esto es gravísimo, gravísimo, 16 personas con antecedentes penales vigentes por delitos, por ejemplo, de estafa, de robo, de hurto, por lesiones y tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes, fueron contratadas por el INE, ¿no? Aquellos servicios que el INE contrata, ¿verdad? Aquellas empresas. El INE no se preocupó, ni las empresas tampoco, al parecer, de revisar los antecedentes de las personas que contrataba. Entonces, a lo mejor a la casa de usted, que me escucha, amigo, llegó un delincuente y usted ni supo. O a la casa de alguien, de los millones de chilenos, llegó un delincuente y después alguno de esos chilenos fue asaltado. Porque el delincuente entra, si lo hicieron pasar, observa, mira, en fin, toma nota. Entonces fueron contratados por el INE 16 personas. A ello, a esta anomalía, a esta irregularidad, a esta indecencia, de tal vez haber tenido un delincuente en su casa, se suman 14 extranjeros que no estaban habilitados laboralmente, o sea, no podían trabajar, y entre ellos 5 con residencia revocada y uno con orden de expulsión vigente. Ustedes ven la liviandad, la desidia con que organismos públicos durante el régimen de Gabriel Boric dominaba, se paseaba esta desidia
como Pedro por su casa, por prácticamente todos los organismos públicos, con delincuentes incluidos, claro, ¿no? Entonces, bueno, pero hay mucho más. Eh, uno con esta orden, ¿verdad?, de expulsión vigente. Pero además, 130 coordinadores y gestores cuyos títulos educativos, cuyos títulos profesionales no fueron validados. Es decir, nadie sabe si esta gente tenía las condiciones de acuerdo con la ley para estar ahí, porque son los títulos que dice la información educativos. No estaban validados. Eran falsos o no habían sido reconocidos, que es lo mismo. Si yo tengo un título y no está reconocido, no me sirve, no vale. ¿No? Pero continuamos, pues. Si hay más, amigos. No termina acá. Debido a las deficiencias en las fiscalizaciones, por supuesto, ¿no?, de los contratos de reclutamiento, claro, porque hubo deficiencia en los contratos de reclutamiento. El fisco dejó de recibir 131.972.500 pesos en multas, pues, que tendrían que aplicarse. No se aplicaron. Es un poco lo que ocurre con el CAE. Se deja de pagar, la gente, los frescos no pagan y el gobierno paga. Acá no se aplican las multas que la ley mandata y el gobierno pierde. Es decir, pierde por todas partes. En otras palabras, perdemos nosotros. ¿Por qué estas multas, por qué no se aplican? Porque, bueno, porque no son informados. Porque se está sabiendo recién de todo esto, con esta auditoría, desde del día 9, me parece, cuando aparece en la prensa, ¿no? Claro. Bueno, eh, ¿y a quién se le aplica esta multa? A las consultoras, pues, obvio. A las consultoras privadas que fueron contratadas por el INE para que cumplieran la pega de manera efectiva. Entonces las consultoras no se preocuparon, el INE no se preocupó de fiscalizar a las consultoras. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad es del INE, porque es el organismo del Estado que contrata a estas consultoras. Es lo que pasa con el Ministerio hoy de Vivienda. El ministro Poduje ha pillado a varias constructoras, no consultoras, constructoras, que no cumplían la pega, no hacían el trabajo y se les pagaba. O hacían el trabajo mal hecho. Bueno, lo mismo. Porque, porque en la era Boric nada funcionaba. La era Boric, el país era la casa de Pedro. Y como era la casa de Pedro, Pedro se paseaba por ella, pues. Y hacía lo que quería, era su casa. Entonces, consultoras, constructoras, todo el mundo, fundaciones, como Pedro por su casa. Todos. Así funcionó Boric, partiendo por su ministro, ¿no? Ahí está Monsalve, subsecretario. Y ahí tenemos otros, pues. Otros que tal bailan como Monsalve. Hicieron lo que quisieron con Chile, pero todos se enriquecieron, eso sí. Eso sí.
Todos terminaron muy bien, ¿no? Y el país hundido. Bueno, pero sigamos. Si tenemos más, claro. Se detectó también en el informe, ¿verdad? En esta auditoría, que una ex asesora del INE ejerció como evaluadora experta de una licitación donde participaba la empresa que ella representaba legalmente. O sea, un conflicto de interés brutal. Soy asesora evaluadora experta, ¿no? Y la empresa que yo represento legalmente está ahí postulando. A ver si a ustedes les parece todo esto. Bueno, eso es otro de los puntos que deja en evidencia la auditoría de la Contraloría General de la República. Pero hay más. Hay más. Eh, Ahora financiera, en el área financiera, ¿no? Del INE, eh, la cosa tampoco andaba mejor, para nada, ¿no? Por ejemplo, en el área financiera se comprobó, yo tengo que ordenar ahí mis torpedos, se comprobó la ejecución, ¿no? De las funciones, la ejecución, ¿verdad? De las funciones de 515 censistas, quienes recibieron eh, sueldos, plata, ¿no? Dineros, por un total de 166.356.508 pesos. Claro, eso también tiene que eh, investigarse. Todos estos documentos, amigos, están en Contraloría. Es decir, todos estos funcionarios, esta gente, 515 censistas, no se comprobó el trabajo que hicieron. No, no se comprobó la ejecución para la cual fueron contratados. Y en total recibieron 166.356.508 pesos. Es decir, se le paga a más de 500 personas para que hagan un trabajo, 515 para ser más exactos. Pero no está comprobado de que estas 515 personas hayan ejecutado el trabajo. Estamos hablando, no sé, de estafa, no sé, fraude al fisco. Todo eso está en la auditoría de la Contraloría. Entonces uno dice, pero ¿cómo se explica todo esto? ¿Cómo nadie le pone atajo? ¿Cómo nadie se preocupa de ver, de analizar, de, no sé, tener un sentido mínimo de la responsabilidad que le compete al INE, a los encargados del INE, al director, qué sé yo, los jefes? No, nadie se preocupa. 515 personas recibieron esa cantidad fabulosa de plata, más de 166 millones, por un trabajo que no está comprobado.
un trabajo que no está comprobado. Lo que el Ministerio de Vivienda ha descubierto también. Y otros ministerios. En fin. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que esto o está ahí, que ocurre, se detectó también que 267 eh, de estos trabajadores, ¿no? Tenían contratos vigentes, simultáneos con otros organismos del Estado. Otros 267 trabajadores, al mismo tiempo que se sorprende lo otro, tenían contrato vigente con otros organismos del Estado entre mayo y junio de 2004, o sea, de 2024. Entonces, ¿cómo? Trabajaban aquí, trabajaban allá. Esto es un mundo, amigos. Esto que uno descubre cada día, que nos enteramos cada día de los escándalos del gobierno de Boric, es para que esta gente estuviese callada, en silencio absoluto, y no vociferando, hablando, reclamando, insultando, blasfemando, mintiendo. Pero esta gente además es tan desfachatada, es tan hipócrita, comenzando por el expresidente Boric, ¿no? Que salió a vociferar respecto del CAE, pero ¿con qué cara? Gabriel Boric. Impresionante. Bueno, acá tenemos esto otro, pues, ¿no? Estos funcionarios omitieron la información, esta información de que trabajaban en otros organismos del Estado en sus declaraciones juradas. Claro. En consecuencia, los antecedentes fueron enviados a fiscalía porque cometen falta. Así es, claro. Pero el escándalo continúa y vamos a terminar por presentar y comentar este escándalo del INE. Grande, pues, si ustedes se han dado cuenta. Hoy ha sido un programa de puros escándalos. Qué increíble, ¿no? Claro. Bueno, es porque la Contraloría, ¿no? Constató que también que el INE, ¿verdad? Firmó 77 contratos. 77 contratos, yo lo tengo por acá, para darle déjenme ver, 77 contratos acá. De inmuebles, ¿no? Lo que yo dije al comienzo, 77 contratos de inmuebles sin fundamentos técnicos, sin fundamentos técnicos. 5 de ellos se mantuvieron por un año, 5 de estos inmuebles se mantuvieron por un año cuando las labores en terreno se extendieron solo por 5 meses. Pero ahí se estuvieron pagando un año estos 5 inmuebles contratados por el INE. 5 de 77 que no tienen ningún fundamento técnico, o sea, no sabemos por qué se contrataron. Y 5 se mantuvieron por 12 meses cuando en terreno estuvo la gente 5 meses. Bueno, lo que significó un gasto improcedente de 49.430.236 pesos. Así de simple. Además,
el 1 de marzo de 2024 se visó el pago de 134.243.088 pesos por traslado de personal en un día donde no se realizaron actividades censales. 1 de mayo, Día del Trabajo. Pero se visó el pago ese día por más de 134 millones. 134.243.088 pesos. Es decir, Pedro en su casa, ¿no? Ahora, para terminar este escándalo, la Contraloría detalló falta de planificación. O sea, andaba al lote la cosa. En el almacenamiento de 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes. Ahora, ¿por qué? Que fueron comprados para el proyecto, ¿no? Obviamente. Toda esta cantidad, pues. 4.888 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes. Ellos permanecieron 5 meses en depósitos rentados. Ahí estaban, 5 meses en depósitos rentados. Y al 7 de noviembre de 2025, 488 computadores y 29.226 celulares continuaban guardados, retenidos en dependencia de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Ahí están, ¿no? Ahí están. 488 computadores y 29.226 celulares de toda esa cantidad que se compraron. El despilfarro terrible. ¿Qué pasó con esos otros computadores y los otros celulares? Bueno, me imagino que estarán en alguna oficina. Pensemos bien, pues amigos, y no estarán en la casa de algunas personas, no. Yo no quiero ser mal pensado. Bueno, Contraloría les dio 60 días hábiles, ¿no? 60 días hábiles ¿para qué? Para que, en definitiva, le den un destino, pues. Bueno, ¿a dónde vamos a enviar estos computadores? ¿A dónde vamos a enviar estos celulares? No. Hay que darle un destino a todos estos aparatos tecnológicos que están ahí durmiendo y que al fisco, al Estado, le costó una millonada, ¿no? Bueno, la Contraloría también instruyó un sumario, siempre, un sumario administrativo al INE. Entonces, amigos, uno dice, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo dejaremos de saber, de conocer escándalos de estas proporciones cometidos durante el gobierno de Gabriel Boric? Es que no para. Es que una vez por semana o 2 veces por semana estamos sabiendo de nuevos escándalos, nuevos personajes involucrados. Es decir, ¿en qué manos cayó el país, amigo? Por eso, por eso entiendo cuando mucha gente los insulta y les grita cosas, porque yo siento que hay que ser muy fuerte para no hacerlo, porque son de verdad una manga de indecentes, de inmorales, que destruyeron al país con escándalos de corrupción que no terminan nunca. Y cada uno peor que el otro. Así que amigos, no sé, ¿con qué vamos a partir el lunes?
porque ustedes ven esto aquí, la agenda nuestra está copada con esto. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, descansen, cuídense, porque está haciendo bastante frío. Y nos vemos aquí en Política con Carreño el lunes, si Dios así lo quiere. Chao amigos. Y gracias, como siempre, ¿no?